Vale, nuestra lectura para hoy va a venir del Evangelio de Juan. Así que si tenéis vuestras Biblias podéis abrirlas a Juan capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Juan 3 del 1 al 8. Entre los fariseos había un hombre llamado Nicodemo, persona importante entre los judíos, que una noche vino a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. La palabra de Dios. Buenos días a la familia, a los amigos, a la gente que no me conoce, al de aquí o que me va a ver después. Yo me llamo David, soy uno de los pastores acá de Ibu Madrid y es un gozo estar acá ese domingo para compartir de la palabra de Dios, ese momento que es tan central para nosotros porque ponemos nuestra mirada hacia lo que Dios dice y no simplemente hacia lo que nosotros queremos, o nuestros prejuicios o nuestras ideas ya preconcebidas. Vamos a escuchar lo que Él quiere decir. Y eso es aún más evidente en esa serie que estamos, porque estamos en una serie que llamamos Los Amén de Jesús. Es una serie en que vamos a mirar frases y ocasiones en que Jesús remarca de manera especial algunas de sus declaraciones. Él, a través de esa fórmula, a través de esa palabra, va a llamar la atención y decir: eso lo que estoy diciendo es importante. Y esa es una palabra que, aunque no la hayas escuchado en la lectura, porque en general se traduce como te aseguro o en verdad os digo o lo que sea, es una manera muy intencional de mostrar la autoridad de Jesús. La verdad y el poder de sus palabras no depende de la aprobación de las personas que oyen esas palabras, sino que tienen autoridad por sí solas. El amén ya está dado al inicio, ¿sí? Y ese domingo empezamos a apuntar ya para el fin de la serie. Esa es la serie de Cuaresma. Cuaresma es ese periodo hasta la Pascua. Y estamos entrando en Semana Santa. Ese es el Domingo de Ramos, ¿sí? Vamos a tener todavía un mensaje más en Viernes Santo y en el propio Domingo de Pascua. Pero hoy nos vamos a enfocar en un texto que no tiene una declaración con un amén, sino que dos. Jesús remarcando algo de una manera muy intencional. Entonces, lo que ese texto habla es completamente central para el mensaje de Jesús. Pero como siempre, antes que podamos empezar a desmenuzar el texto y hablar de sus elementos y analizarlo y explicarlo, vamos a pedir a Dios, ese Dios Espíritu Santo que sopla donde quiere, como hemos escuchado, a que Él sople en nuestros corazones y haga la obra que Él quiere, de una manera que es impredecible, de una manera que es incontrolable como el viento, pero que es igualmente poderosa para nuestro bien y para su gloria. Entonces te invito a que bajes tu frente para que tengamos un breve momento de oración. Señor, estamos delante de tu palabra, estamos delante de lo que ha dicho tu Hijo Jesucristo sobre la manera de ver y de entrar en tu reino, Señor. Que podamos entender, que eso pueda calar en nuestro corazón, que podamos tener seguridad de lo que nos estás diciendo, que esa palabra nos convenza, que esa palabra de alguna manera también pueda consolarnos, Señor, y especialmente que nos haga más parecido con Jesús. Te pedimos que edifiques a tu iglesia a través de tu palabra, como lo sueles hacer, y que en ese proceso yo no estorbe mucho. Te agradecemos por ese momento, por ese lugar,
y por esas palabras registradas hasta el día de hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, estamos en España. España es un país que, como todos los países, tiene temas que son peliagudos. Cada país va a tener los suyos, España tiene algunos. Temas de discusión amplia y de opinión diversa, dependiendo de con quién hables, de dónde venga o mismo de la edad que tenga. Entonces tenemos temas de suma importancia, como la independencia de Cataluña o Euskadi, que son temas que, dependiendo de la persona, se pone muy caliente, ¿no?, sobre el tema. Y otros temas como la tortilla de patatas, si lleva cebolla o no, que para mí tampoco me parece un tema de menor importancia. Tengo opiniones muy intensas sobre ese tema también. Pero un tema que presenta una diversidad de opiniones es algo que está en el propio encabezado de cualquier documento que tengas de España. Cualquier documento que tienes de España tiene un encabezado Reino de España, ¿sí? España es el reino de Felipe VI de Borbón. Y para cualquiera que venga de un país que no tiene monarquía, escuchar eso parece un viaje a un libro de historia, ¿no? Parece un viaje a un pasado. Pero tampoco es algo exclusivo de aquí. Hay muchos países de Europa que tienen sus monarquías. Pero sin meterme en el berenjenal de si eso es algo positivo o negativo, y no vais a saber mi opinión acá, existe una diferencia sensible entre la manera como uno llega a ser jefe de Estado en una monarquía y en una democracia, ¿sí? En una monarquía puedes admirar muchas cosas de un rey. Puedes admirar la conexión histórica, puedes admirar sus signos, sus construcciones, su permanencia, su legado, pero no se admira que alguien haya llegado a ser rey, ¿no? Y eso le molesta a algunas personas, porque no hay una historia de superación, no es un ejemplo del esfuerzo que te saca del anonimato y te lleva a ser la persona más importante de tu estado, como suele pasar a veces, muy raramente en algunas democracias, ¿no? Que eres un don nadie y en un dado momento de tu vida eres el presidente de tu nación. Eso puede pasar en una democracia. Ahora en una monarquía no. En una monarquía la persona nace y ¡pum! Ya está, ¿no? Por ejemplo, nadie se ha sorprendido que Carlos III se hiciera rey de Inglaterra. Ya se esperaba hace mucho. La verdad, lo que ha sorprendido es que haya tardado tanto, ¿no? Tu esfuerzo te puede hacer un rey mejor o un rey peor, pero no puede hacer tu sangre azul. No puede hacer tu sangre de una dinastía, ¿sí? Por así decir. Uno no se esfuerza por nacer en alguna familia. Eso es algo que simplemente pasa. Eso es algo que está fuera de nuestro control. Por eso el texto de hoy es extremadamente curioso, porque la mayoría de la gente ve el cristianismo como una religión más en la que por mi esfuerzo, por mi ascetismo, por mi entrega, por mi obediencia, llego a conquistar mi posición delante de Dios, llego a alcanzar la salvación y el cielo y lo que sea. Pero pocos ven que nuestra relación con Dios se parece más a hacerse un rey que a conquistar la presidencia. Uno simplemente nacer, tiene que nacer. Y eso puede sonar mal, eso puede interpretarse mal, ¿no? Alguien podría decir, ¿qué quieres decir? ¿Que el cristianismo es para un grupo seleccionado de gente de sangre azul? ¿Es como la monarquía, que solo la gente que nace bien puede participar? No es ese mi punto. Y la verdad, mirando el texto, creo que vamos a entenderlo muy bien, porque es exactamente rechazando ese primer punto que el texto empieza. Entonces vamos a ver, a partir del verso 1. Os pido perdón porque mi garganta está un poquito tocada, entonces a lo mejor sueno... Mi voz ya no es hermosa por naturaleza, pero ahora está... Pero dice el texto. Entre los fariseos había un hombre llamado Nicodemo, persona importante entre los judíos, que una noche vino a ver a Jesús y le dijo, Rabí o Rabí, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos una escena con un hombre que va a hablar con Jesús, ¿sí?
va a hablar en la noche. No le voy a dar mucho enfoque en eso, aunque podría dar. Ese es de aquellos textos que, si empiezo a hablar de todas las cosas que tiene ese texto, no salimos para acá. Entonces dejemos la noche a un rincón, pero no es un nombre cualquiera, no es un nombre cualquiera. Era un hombre de sangre azul, por así decir. El texto dice que era fariseo y que era importante. Del original se podría entender que él formaba parte del Sanedrín. El original va a decir que él era uno de los Arjoi, uno de aquellos que son los principales de los judíos. Y el Sanedrín era casi como una Cámara de Diputados, era algo que estaba ahí entre una cámara legislativa, religiosa de los judíos, pero no tenía mucho poder en sí porque estaban bajo el dominio de los romanos. Pero igual, si había alguien parecido a un diputado en esa sociedad, ese era Nicodemo. Nicodemo era un hombre importante, casi como un gobernante. Es decir, que el hombre que le va a hablar a Jesús era un hombre rico, un hombre que tenía influencia y un hombre que era muy estricto religiosamente. Esa era la característica de los fariseos, seguir la ley a rajatabla. Y como es esperado de alguien de su posición, esas personas que están muy seguras de sí, que saben lo que valen, ¿no? Él le plantea la pregunta a Jesús indirectamente. Él no llega como un niño que tiene una duda y está muriéndose de curiosidad y pregunta y le da igual si va a molestar o no. Él llega con una afirmación, como alguien que domina la situación. Él dice aquí que sabemos que has venido de Dios. Él no llega a Jesús y dice, mira Jesús, estás haciendo eso, no podemos negarlo. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu objetivo? Enséñanos. Él dice, sabemos que has venido de Dios. Ok, si sabéis, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu pregunta, no? No sé si ya os ha pasado en alguna clase, yo impartí algunas clases y siempre había el tipo listo que al final de alguna explicación hacía un comentario que simplemente era eso, era él intentando mostrar cuánto sabía de la disciplina. Y luego termina y dices, ¿y tienes alguna pregunta? Y no tiene pregunta. Es más o menos Nicodemo acá, que está mostrando cómo es sabio, cómo consigue percibir la situación. Y al hablar, Nicodemo muestra que la fe que tiene, la creencia que tiene es basada en señales. Si veo cosas, si soy testigo de milagros, como lo estaba haciendo, entonces testifico que algo es verdad. Y eso es algo muy común hoy día. Si hablas con mucha gente que no cree en Dios, la mayoría de ellos en algún momento va a decir algo como, si tuviera una prueba, si tuviera una evidencia visible, entonces sí que lo creería. Creen que lo que les falta es solo algo concreto, algo que pueda tocar, algo que pueda ver, algo que no pueda cuestionar porque está delante mío. Y entonces voy a creer. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Es curioso que el mismo Evangelio de Juan, Juan 11:53, nos muestra que fue en consecuencia de haber resucitado a Lázaro que los judíos acordaron matar a Jesús. Imagínate, ves a alguien resucitando a un muerto delante tuyo. ¿Y cuál es tu reacción? ¿Tu reacción va a ser creer? ¿Tu reacción va a ser escucharlo? ¿Va a ser adorarlo? No, 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 matémoslo, matémoslo. ¿No? ¿Por qué? Porque no es la señal. No es el milagro que crea la fe. O el pueblo en la historia del Éxodo. El pueblo que vio las 10 plagas en Egipto, el pueblo que vio la mar abriéndose delante suyo, el pueblo que estaba todo el día con una columna de nube o columna de fuego sobrenatural en el medio de la nada, en el desierto, a su lado todos los días testificando el poder concreto, visible de Dios. ¿Qué hacen ellos? ¿Adoran y creen en Dios de todo su corazón? No. Dudan, quéjanse, quieren volver, adoran a otras cosas. ¿Por qué? Porque señales no generan una fe verdadera. Porque la fe verdadera no es un simple resultado de una evaluación fría e imparcial. La fe verdadera tiene que ir más allá de nuestra razón. Y fíjese que os dije más allá. Más allá quiere decir que tiene que sobrepasar.
no es algo que va a ser irracional, va a ser algo que va más allá de la razón. Entonces, tiene esas razones, pero las razones no abarcan todo. Y es por eso que Jesús le va a poner patas arriba a todas esas concepciones que tiene Nicodemo. Ese que era profundamente seguro de su comprensión de la ley de Dios, ese que era completamente seguro de la manera que vive y de sus propias capacidades y de su propia posición, Jesús le va a poner patas arriba. Él va a decir en el verso 3, le respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí tenemos el primer amén, te aseguro, amén. Una afirmación con tanta autoridad que independe de lo que opinará Nicodemo. No es saber, Nicodemo, ¿qué dices respecto a eso? ¿Vas a decir amén o no? Jesús no nos está invitando a ver si creemos en eso. Él dice, eso es verdad, amén. Y la afirmación es que para ver, para percatarse y darse cuenta de lo que es el reino de Dios, hay que pasar algo tan radical como un nuevo nacimiento. Y eso nos dice como mínimo dos cosas muy importantes, que por coincidencia retan exactamente las concepciones de Nicodemo. Sí, y creo que muchas de nuestras concepciones modernas sobre cómo nos relacionamos con Dios. La primera de ellas es el concepto de que hay que formar parte de un grupo especial para ser aceptado por Dios. Que ser aceptado con Dios tiene que ver con el grupo del que forma parte. Y aquí es donde vemos que ser aceptado por Dios no tiene nada que ver con formar parte de un grupo especial. En la época de Jesús, los judíos tenían clarísimo que la primera cosa que había que pasar para que fueras aceptado por Dios era nacer en la familia correcta. Tenías que ser un hijo de Abraham, tenías que ser de un linaje seleccionado. Y si no, había mucho más trabajo para llegar ahí, pero sería como un hijo adoptado de la familia. Tenías que estar en la familia, tenías que nacer en la familia correcta. Y a lo mejor pienses que, bueno, eso eran los pobres judíos del primer siglo, tan ignorantes, ¿no? Ellos se creían cada cosa. Nosotros no creemos en esas cosas. A ver, ¿quién va a creer que ser español, ser americano, brasileño, mexicano, te va a poner en una situación mejor con Dios? Espero que ninguno de nosotros piense eso. Y creo que no es el caso. Pero sí que muchas veces lo pensamos en términos de grupos. No lo hacemos con nacionalidades, pero lo pensamos en términos de grupos. Y eso puede variar más o menos con cada uno de nosotros. Hay gente que tiene más prejuicios, hay gente que es más abierta. Eso también varía con la edad, con, yo qué sé, el contexto, la cultura. Pero siempre tenemos algo parecido a eso. Antiguamente eso pasaba con la gente que le gustaba el rock o el punk. Esa gente era rechazada por la iglesia. ¿Cómo te va a gustar el rock y vas a ser cristiano? Eso no tiene sentido, no puedes escuchar rock, rock es del demonio, ¿no? Incluso hoy día hay mucho de ese pensamiento que todavía queda. Yo tengo mucho contacto con ministerios de skaters, ¿sí? Y a muchos les cuesta ir a la iglesia exactamente porque se sienten ajenos, se sienten separados, se sienten aislados, ¿sí? Ya sea por prejuicios, ya sea porque no estamos preparados para lidiar con gente diferente de nosotros. Pero hoy día, aunque no tengamos esas cosas que a lo mejor eran cosas más del pasado, seguimos un poquito así. Imagínate, un reggaetonero full, aquel reggaetonero así del libro, ¿no? Eh, Cuesta, ¿no? El reggaetón parece que no tiene mucho que ver con el cristianismo. O gente que es más relacionada a pautas woke. Y tocamos en cosas peleagudas. Alguien que es muy feminista o alguien que es muy relacionado a la comunidad LGBT o LGTB, nunca sé cómo es, pero sí. De alguna forma, no es inusual que se sienta que gentes de esos grupos están más lejos de Dios que gente conservadora. Que gente conservadora, que gente que cree en los valores tradicionales de la familia. O de gente que es filantrópica, de gente que vive su vida como, yo qué sé, sirviendo a los pobres o algo así, o cualquiera de esas cosas.
Y fijaos que con eso no quiero decir que todo eso es igual, que todo sea bueno o que todo sea malo. Hay cosas que sí son cuestiones de preferencia, como gustos musicales, pero hay ideologías que son completamente contrarias a lo que dice la Biblia y hay prácticas que, mismo que no vengan de la iglesia, son prácticas que se parecen mucho a lo que la Biblia ordena y dice que son buenas. Pero, el punto aquí no es el juicio sobre el valor de un grupo, porque Jesús va a poner todo eso patas arriba. Él no da ninguna importancia al grupo de origen de uno, ninguna. La ideología previa, las prácticas previas de uno. Él le dice al que tenía el origen correcto, al que estaba en el grupo correcto, al que tenía la compañía correcta, que vivía intentando hacer lo bueno, intentando obedecer la ley de Dios. Jesús le dice a ese tipo para que siquiera se pueda dar cuenta de lo que es el reino de Dios. Él tiene que nacer de nuevo. Esa persona que dedicó toda su vida a estudiar la ley de Dios, él dice, para que puedas verlo, hay que empezar de cero. Todo lo que has hecho hasta ahora no sirve de nada en ese sentido. Ya sea bueno, ya sea malo. Hay que empezar de cero de nuevo. Eso porque el cristianismo no es algo que se añade. El evangelio del reino no es algo que se añade a lo que ya hayas hecho, a tus conquistas. No es como la cereza encima del pastel. No, es algo completamente nuevo. Por eso da igual de dónde vengas. Da igual lo que seas. Y por eso mismo ese no era y sigue no siendo un mensaje popular entre los que se creen algo. Entre la gente que se cree algo, eso no es popular. Entre los que saben que no son nada, es más fácil calar ese mensaje, ¿no? Es una persona que es pobre, un pecador, un don nadie, a Tini Pan, a la gente que no tiene nada que enorgullecerse de lo que hizo en el pasado, a esa gente él tiene claro que lo que ha hecho no vale de nada. Pero para alguien que se cree algo, para alguien que se cree moralmente superior, se cree muy controlado, que se cree limpio por guardarse de malas compañías y de malos ambientes, que se cree justo por su discurso y por ideología, a esas personas ese mensaje ofende. ¿Por qué? Porque hay que nacer de nuevo. No importa si eres un especialista en la ley de Dios, admirado y rico. Es a ese Nicodemo que Jesús viene y dice, y la respuesta es casi irónica. Es casi irónica porque Nicodemo le está diciendo, sabemos que has venido de Dios por las señales que has hecho. ¿Sí? Ahora, ese termo que vemos o que traducimos como nacer de nuevo, también puede significar nacer de lo alto. Es la misma palabrita, anatel. Y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que esa palabra es usada de manera ambigua acá. Nacer de nuevo y nacer de lo alto, esa ambigüedad está acá aposta, del propósito, ¿sí? Jesús contesta algo como, si crees que yo vengo de Dios, que sepas que para que cualquiera siquiera vea el reino de Dios, tiene que venir de ahí, tiene que nacer de lo alto. El umbral es altísimo, el umbral es inalcanzable. No existe algo como, fulano es tan bueno, solo le falta ser creyente. Ya escuchamos esa historia muchas veces, ya lo he escuchado, y alguna vez lo he dicho también, tengo que confesar. Pero ese fulano que es tan bueno, tan correcto, tan perfecto, que solo le falta ser creyente, y una ramera, están igualmente infinitamente lejos de Dios. Es lo que escuchamos a unas semanas atrás. Jesús le dice a un grupo de fariseos que las rameras entran delante de ustedes. Las rameras van antes de vosotros. ¿Por qué? Porque ellas entienden lo que vosotros no entendéis. Porque ellas saben que lo que hicieron en su vida no vale de nada comparado a lo que Dios hace. Pero vosotros os creéis. Todos estamos en la idéntica condición. No hay linaje que valga. Sí, puede ser un hijo de Abraham. Puede ser un Borbón. Nada de eso vale de nada. Porque lo que vale viene de lo alto. Lo que vale es empezar de nuevo. No hay ideología que valga, un gusto musical, una profesión, filantropía, situación económica. Todo eso da igual, idéntico. Estás muy, pero muy lejos, Nicodemos.
como el cielo de la tierra. Crees que has hecho mucho, que eres mucho, pero siquiera has empezado a vivir. Y claro, la reacción de Nicodemo ante eso es, ¿qué está pasando? No lo entiendo nada. No entiendo lo que está pasando. Y él contesta en el verso 4. Nicodemo le preguntó, ¿cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne o de la carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Esa respuesta de Nicodemo es curiosa como mínimo, ¿no? Porque es difícil saber a ciencia cierta qué quería decir con eso, pero seguramente refleja que estaba deslocado. Seguramente ya estaban descolocados, no sabía cómo reaccionar a lo que había escuchado. Podría ser algo como Nicodemo poniendo un argumento absurdo para provocar una respuesta más clara, ¿sí? Él diciendo, obviamente no puede ser eso, explícame, porque claramente no hay cómo tomarlo literalmente. O Nicodemo podría estar planteándose una metáfora sobre la imposibilidad de que alguien viejo empiece de cero, ¿sabes? ¿Cómo alguien viejo va a dejar atrás toda su historia? No hay cómo empezar de cero. Todos nosotros tenemos algo antes, ¿sí? No hay cómo volver al vientre de la madre. Pero queda claro que de lo que está hablando Nicodemo, es de cosas concretas, de imposibilidades, de cosas visibles. Y Jesús le va a contestar con una segunda declaración de amén, un segundo te aseguro, que es casi como una repetición de lo que había dicho antes. Es un paralelismo sintético, si eres un friki del hebreo, es una frase que va a repetir lo que dice la frase anterior, pero añadir un poquito más de contenido. Si vemos esos dos amén, se parecen muchísimo, pero hay un poquito de contenido añadido. Él va a decir que es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino. Y él va a poner el tema explícitamente en un plan que va más allá de la realidad concreta. Él va a sacar eso de las imposibilidades que se tocan, de las imposibilidades concretas, y él va a traer elementos familiares a Nicodemo. Otra vez, algo que no voy a poder profundizarme mucho, pero básicamente Jesús aquí está haciendo una alusión a la profecía de Ezequiel 36 y 37, que Nicodemo conocía muy bien, en donde se ve claramente que la posibilidad que haya nueva vida, la posibilidad que huesos secos vuelvan a vivir, es que el Espíritu se derrame como agua encima de uno. Es nacer de lo alto, que algo de lo alto venga, rocíe sobre ti y te traiga vida. Esa es una imagen que Nicodemo sí la conocía muy bien, era un especialista de la ley. Lo que va a romper completamente con la segunda concepción equivocada de ese fariseo. Porque Jesús, en contra de la afirmación de Nicodemo, que lo identifica como venido de Dios, basado en milagros y en señales que él hace, va a mostrar que lo que lleva a la fe verdadera, lo que trae la vida verdadera, lo que lleva a ver y a entrar en el reino, no es testificar milagros, no es evaluar señales. Si quieres poder hacer señales, si quieres poder hacer milagros, no tiene nada que ver con las capacidades de uno, de analizar, de entender, de hacer. Es por eso que el lenguaje que Jesús usa es de un nuevo nacimiento, porque no es algo que lo busques, no es algo que trabajes para conseguirlo, es algo que te pasa, es algo que te es otorgado, es algo que es una acción del Espíritu, trayendo un tipo de vida para la cual nada de lo que la carne puede hacer tiene influencia ninguna. No hay nada que la carne pueda hacer que tenga influencia en dar un nuevo nacimiento espiritual. Y en ese sentido, la salvación, estar en Cristo y ver y entrar en su reino, es algo que se parece mucho más a nacer un Borbón que tener el mérito de ser un presidente. Es simplemente alguien te da vida, te hace nacer. No es mérito, es gracia. Es por eso que hay gente que se pasa su vida en una iglesia, hasta que en un momento parece que se percata y se da cuenta de lo que siempre estuvo ahí.
No es que el mensaje haya cambiado, no es que la palabra haya cambiado, no es que la enseñanza haya cambiado, pero hay un nacimiento. Ves las mismas cosas con ojos nuevos. Y eso quiere decir que la persona simplemente no hace nada. Me estás diciendo que simplemente uno no hace nada y no hay ninguna acción de la persona y ella queda inmueble, horrible, ¿no? Pero queda sin moverse y no hay ninguna acción, no hay nada que se pueda ver. No es exactamente lo que he dicho, no es exactamente eso lo que he dicho, ¿no? Fijaos en la parte final, en el verso 7, y vamos a caminar para la conclusión. Jesús dice, no te extrañes que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Esa imagen que Jesús elige es muy significativa y muy intencional, porque en esa última parte él va a hacer un juego de palabras con viento y con espíritu, porque tanto en griego como en hebreo la palabra para viento y la palabra para espíritu es exactamente la misma palabra. Se podría perfectamente traducir ese verso como el espíritu sopla donde quiera, porque es la misma palabra literal. Pero la realidad que él va a mostrar aquí es muy parecida con nuestra experiencia del nacimiento. Es muy parecida, porque ¿de dónde viene la vida? No es fácil saberlo. No es fácil entender por qué algunas parejas tienen hijos y otras no. Tuvimos a Guillermo acá la semana pasada. Ellos tuvieron 49 test de embarazo negativos y ahora Bianca está embarazada. ¿Por qué después de 49 solamente una se queda embarazada y con otras personas a lo mejor eh, el embarazo viene y ni siquiera lo estabas buscando? Uno no sabe de dónde viene la vida. Uno sabe algunas cosas que tienen que pasar, sí, pero no es fácil saber. ¿Por qué un embrión cunde y el otro no? Porque en una manipulación, en una fertilización in vitro, implantas dos embriones en el útero de la mujer y uno tiene vida y el otro no. No hay como saber a ciencia cierta por qué. Uno sabe algunos elementos necesarios, pero no sabe todo el proceso. Y así pasa con la nueva vida. No sabemos a lo cierto cómo o por qué empieza. No sabemos porque hay gente que pasa toda la vida en la iglesia escuchando el Evangelio y tarda años y años hasta que se percata y se da cuenta. Y hay gente que lo escucha, yo qué sé, ebrio, caminando por la calle, alguien gritoneando en algún rincón y el Espíritu le toca y le da vida en el momento. Uno no sabe exactamente cómo eso pasa. Tenemos algunas certezas de elementos necesarios, sabemos que la palabra de Dios es la palabra que da vida, como vemos en Santiago, pero una cosa en la que no hay duda es que cuando alguien nace, se ve ese efecto. Cuando alguien nace, no hay duda que alguien ha nacido. Sí, mismo que no supieras nada de tu pasado, se te pierde tu partida de nacimiento, se te pierde tu libro de familia, no conoces a nadie. Puede haber muchas dudas con respecto a tu persona, pero que has nacido no es una de ellas. Si estás aquí, has nacido. Cuando alguien nace, sabemos que ha nacido. Espiritualmente somos como el Espíritu. Nadie sabe exactamente porque el Espíritu nos ha hablado de la manera que lo hizo, pero es evidente que lo hizo. Es evidente que hay vida, es evidente que hay cambio, es evidente que hay una nueva fuerza, hay una nueva perspectiva, que hay una nueva identidad. Y perseguir ese cambio no es que sea necesario para ser salvo, tanto cuanto para nacer no es necesario que uno respire. Hay cosas que son consecuencias del nacimiento. Cuando un bebé nace, él va a respirar, él va a gritar, va a llorar, va a moverse, pero él no nace porque ha respirado. Él nace a pesar de eso, pero cuando nace es cierto que eso va a pasar. De la misma manera, cuando uno nace del Espíritu, es cierto que Él nos va a cambiar. Mas una vez que nacen, estamos viendo todos esos efectos y tu manera de vivir cambia. Tu manera de vivir cambia, tu manera de pensar cambia, tu obediencia. Te importas con cosas que antes te daban igual.
y no te importas con otras cosas que antes te aplastarían. Cosas que te afectarían demasiado ahora no te afectan. Cosas que antes te daban igual ahora te tocan profundamente. En las palabras de un gran teólogo llamado Grant Osborne, no Ozzy Osbourne, Grant Osborne, aunque Ozzy también está bueno, pero no bueno en ese sentido. Él dice, el trabajo oculto del espíritu en el corazón humano no puede ser controlado o visto, pero sus efectos son inconfundiblemente evidentes. No podemos predecir, no podemos controlar lo que va a hacer el espíritu, pero cuando lo hace, lo vemos. Pero hay una semejanza más con el nuevo nacimiento, y con eso voy a terminar. Cuando uno nace, ese proceso de nacimiento conlleva mucho dolor, conlleva mucho sufrimiento involucrado. Yo he visto 2 partos y he hecho el parto de esa pequeñita que está delante mía, ¿sí? Y claro, yo sé que no soy Bea, que seguramente ella sufrió mucho más que yo. ¿Sí? Y si no lo digo así, seguramente me va a ir mal cuando llegue a casa. Pero sé de lo que digo cuando digo que hay sufrimiento en el nacimiento de un niño. Nuestra vida es derivada del sufrimiento. En la antigüedad y mismo hoy día a veces era derivada mismo de la vida de la madre, de una madre que dejaba su vida en el proceso tan intenso de dar a la luz. Y es curioso que Jesús, en ese mismo evangelio, en el capítulo 16, verso 21, hablando de su partido a sus discípulos, él va a decir, la mujer, cuando da a luz, quiere dolor porque ha llegado su hora. Pero cuando el niño ha nacido, ni se acuerda del sufrimiento pasado por la alegría de haber traído a un ser humano al mundo. Tiene dolor porque ha llegado su hora. Eso podría simplemente ser una analogía del nacimiento. Pero en el Evangelio de Juan, todas las veces que Jesús usa la expresión la hora, Él está refiriéndose a la hora de su muerte. Siempre, invariablemente, siempre se refiere a la hora de su muerte. Ese mismo texto de Juan 16, Él está hablando de su partida. Entonces, cuando Él dice que la mujer siente dolor porque ha llegado su hora, es como si Jesús estuviera diciendo, aquí yo soy esa madre. Yo soy esa madre. Si tenéis que nacer de nuevo, pero no va a ser al coste de unas contracciones, va a ser al coste de mis músculos siendo desgarrados en el proceso de la crucifixión. Tenéis que nacer de nuevo, pero no al coste de una placenta sangrienta, pero al precio de toda mi sangre derramada en esa cruz. Vais a nacer de nuevo y vais a nacer por mi dolor. Voy a daros vida. Voy a daros la vida para que recibáis lo que jamás conseguiríais. Voy a morir para que nazcáis borbones, capaces de entrar en el reino de vuestro Padre. Y una vez que hayamos nacido, y una vez que cada uno de los elegidos haya nacido, todo ese sufrimiento será pasado, todo ese dolor es olvidado, porque la alegría de la nueva vida lo borra todo, la alegría de la respiración, con el juego, de la risa que viene después del nacimiento, borra todo el sufrimiento para atrás. Nada más importa. Por eso, viendo ese texto, la invitación es que vivamos esa nueva vida que recibimos, no con el peso de lo imposible, no con el peso de evaluar si creemos, de hacer señales y milagros, de con nuestro esfuerzo llegar a ser presidentes, sino con la gratitud de quien es objeto de la alegría de aquel que le trajo la luz, sino con la gratitud de haber recibido un sacerdocio real, como dice Pedro, una posición que jamás podríamos conquistar. Por eso nacemos de nuevo y ahora por él vivimos.